Saludos a toda la comunidad del último huésped. Me llamo Mayra. Y lo que voy a contar pasó hace algunos años, en un municipio pequeño donde casi no había desarrollo. No era un lugar abandonado, pero tampoco había muchas opciones. La mayoría de las cosas se movían por el comercio local y por lo que la misma gente del pueblo iba levantando poco a poco. No había centros comerciales grandes ni cadenas importantes. La gente sobrevivía con lo que tenía. Todos nos conocíamos y casi siempre sabías de dónde venía cada cosa que comprabas. Ahí vivía con mi marido Brandon y nuestras 2 hijas. En ese tiempo tenían 7 y 9 años. Eran niñas tranquilas, todavía muy pequeñas para entender cómo funcionan realmente las personas y las intenciones que a veces esconden. Nuestra casa era sencilla, como la mayoría en la colonia. No teníamos lujos ni nada que llamara la atención, pero sí lo necesario para vivir tranquilos. Siempre fuimos una familia trabajadora y muy enfocada en salir adelante sin meternos con nadie. Del otro lado de la calle vivían unos vecinos de los que quiero hablar. No estaban justo enfrente de nuestra casa, pero sí lo suficientemente cerca como para verlos todos los días. Desde nuestra entrada se alcanzaba a ver su fachada y parte de su patio. Ellos se llamaban Lorena y Gael. También eran pareja y también tenían hijos. En su caso eran 2 adolescentes, mucho más grandes que mis niñas. Al inicio la relación con ellos fue normal, nada fuera de lo común, como con cualquier vecino en una comunidad pequeña. Nos saludábamos, a veces platicábamos un poco y en ocasiones se pedía o se prestaba algún favor sencillo. Nunca hubo pleitos ni discusiones directas. En general mi relación con los vecinos siempre había sido así, tranquila, sin problemas. Yo nunca he sido una persona conflictiva, ni me gusta meterme en la vida de los demás. Mientras exista respeto, para mí eso es suficiente. Con el tiempo empecé a notar ciertas cosas. Al principio no les di importancia. Pensaba que eran ideas mías o simples coincidencias. La primera fue cuando mandamos a hacer unas puertas nuevas para la casa. Un trabajo sencillo, pero bien hecho. La vecina se acercó a preguntarme con quién las había mandado a hacer porque le habían gustado mucho. Yo no le vi nada de malo y le pasé el contacto sin pensarlo. A los pocos meses, ellos también tenían unas puertas prácticamente iguales a las nuestras. En ese momento no lo tomé como algo negativo. Pensé que era casualidad y que tal vez simplemente le gustó el trabajo. No le di más vueltas al asunto, no me parecía algo grave ni fuera de lo normal. Tiempo después pasó algo parecido. A finales de un año pintamos la casa de un color azul marino. Nos gustó cómo se veía y sentimos que le daba un mejor aspecto. A mediados del siguiente año, los vecinos pintaron su casa de un color muy parecido. Ahí sí me detuve a pensarlo un poco más, pero aún así me dije que estaba exagerando. Las casas se pueden pintar del color que uno quiera y eso no tenía por qué significar nada. No quise hacerme ideas donde no las había. Todo cambió cuando decidimos poner una taquería en nuestra casa. Brandon y yo llevábamos tiempo pensándolo. No teníamos mucho dinero para invertir, así que decidimos adaptar el espacio donde guardábamos un coche viejo que ya casi no usábamos. No fue fácil al inicio. Los primeros días fueron lentos, pero constantes. Empezó a llegar gente poco a poco. No eran muchos clientes, pero sí lo suficientes para mantenernos con esperanza. Brandon empezó a promocionarse con conocidos y poco a poco el nombre fue sonando. Mis hijas también nos ayudaban. Cuando llegaba la gente, ellas tomaban las órdenes y las llevaban a la cocina. Yo me sentía muy feliz. Sentía que el negocio estaba creciendo de una forma sana y que todo el esfuerzo estaba valiendo la pena. Nunca he sido una persona que esté muy pendiente de lo que dice la gente. Aún así, en una comunidad pequeña es imposible no enterarte de los chismes o comentarios. Siempre vienen de algún lado y a veces llegan aunque uno no los busque. Fue entonces cuando los vecinos pusieron su propia taquería, a unas cuantas casas de la nuestra. Desde ese momento la gente empezó a decirme cosas, comentarios que no pedí y que poco a poco me fueron incomodando.
Me decían que Lorena y Gael eran muy envidiosos, que era evidente que habían puesto la taquería para hacernos competencia, que no entendían cómo podía soportarlos, que todo era muy obvio. Y aunque no quería aceptarlo, yo también lo pensé. Primero las puertas, luego el color de la casa y ahora la taquería. Era difícil no unir todo. Sentía que sí querían competir directamente con nosotros y ganar dinero a costa de lo que habíamos trabajado. Cuando se lo comenté a mi marido, él fue mucho más tranquilo. Me dijo que el sol sale para todos y que no teníamos por qué pensar mal de la gente, que cada quien busca salir adelante como puede y que no debíamos meternos en eso. Yo le dije que no me daba buena vibra todo, no solo por el negocio, había algo más. A veces veía pasar a Gael en su carro y se quedaba viendo hacia nuestra casa. No decía nada, pero su mirada me incomodaba. Brandon me decía que hay personas reservadas y serias, que no por eso significaba que fueran malas. Tal vez yo estaba muy sensible por el estrés del negocio y la rutina diaria. Así que decidimos dejarlo pasar y no prestar atención. Enfocarnos en nuestro negocio, en nuestra familia y en hacer las cosas bien. Aunque era incómodo saber que tan cerca había otra taquería casi igual a la nuestra. Mi madre me dijo que eso era envidia, que la gente siempre es así cuando ve que a alguien le empieza a ir bien, que todos quieren su pedazo del pastel. Yo escuché, pero preferí no engancharme. Me enfoqué en trabajar, en atender bien a la gente, en que nuestro producto hablara por sí solo. Pensé que mientras nuestros clientes siguieran regresando, todo lo demás no importaba. Con el paso de las semanas, Brandon y yo empezamos a buscar formas de atraer más gente. No queríamos hacer nada exagerado ni llamar demasiado la atención. Solo pensábamos en mover un poco más el negocio y que las personas nos tomaran en cuenta. Así fue como empezamos a implementar algunos días de promoción para los tacos. Ciertos días tenían descuento y otros incluíamos algo extra para que la gente se animara a regresar. Además de eso, nuestras hijas empezaron a vender dulces ahí mismo. A ellas les emocionaba sentirse parte del negocio y a mí me gustaba verlas contentas. La gente también lo veía con buenos ojos porque era algo familiar y tranquilo. Poco a poco fuimos metiendo más variedad de comida, no solo tacos. Empezamos con antojitos mexicanos. Yo me sentía orgullosa de lo que estábamos logrando con esfuerzo. No fue ninguna sorpresa para mí cuando vi que los vecinos comenzaron a hacer lo mismo. De repente ya no solo vendían tacos, también ofrecían antojitos y promociones. Incluso un día desperté y vi que habían colocado una lona grande en el portón de su casa con toda la información de lo que vendían, todo bien visible. La verdad es que no queríamos ningún tipo de inconveniente. Aún así, me pareció que la lona era una buena idea. Así que decidimos hacer lo mismo. Mandamos a imprimir una lona con lo que vendíamos, nuestros precios y las promociones de la semana. La colocamos en nuestro portón sin mala intención. Eso no fue del agrado de los vecinos. No tardé en enterarme. Una vecina que vivía al final de la calle se acercó a comentarme que Lorena estaba diciendo que nosotros éramos unos copiones, que intentábamos robarle la clientela, que todo lo hacíamos para perjudicarlos, cuando para mí era evidente que eran ellos quienes desde el inicio habían intentado competir directamente con nosotros. Hasta ese punto preferí quedarme callada. Pensé que solo era una forma de provocarme. No quise engancharme ni responder a comentarios que no llevaban a nada. Yo seguía atendiendo a la gente como siempre y evitando hablar mal de la comida de ellos. No quería caer tan bajo ni crear problemas innecesarios. La sorpresa vino después. Empezaron a circular comentarios mucho más graves. Decían que la carne que nosotros usábamos para los tacos era de dudosa procedencia, que no era limpia, que no sabían de dónde la sacábamos. Eso me molestó profundamente porque no era verdad y porque era algo que podía afectar seriamente el negocio. Evidentemente se lo comenté a mi marido. Brandon se quedó desconcertado. Me dijo que no entendía de dónde salía todo eso. También me recordó que los clientes seguían regresando y que siempre había gente comprándonos. Eso me tranquilizó un poco, pero no quitó el coraje que sentía por dentro.
Yo no entendía de dónde había salido tanto odio hacia nosotros. Nunca les habíamos hecho nada, nunca los habíamos atacado. Me parecía injusto y muy desgastante emocionalmente. Un día pasó algo que terminó de romper cualquier intento de cordialidad. Yo tenía el portón abierto porque estaba arreglando unas cosas. Desde ahí podía ver hacia la casa de los vecinos. En eso vi que nuestro perrito salió. Tenía apenas 2 años. Era juguetón y curioso. Se fue caminando hacia el lado de la casa de ellos. No dije nada, solo lo seguí con la vista para asegurarme de que no se metiera en problemas. De repente vi como alguien le lanzó un líquido. Fue todo muy rápido. El perrito empezó a gritar de una forma horrible. En ese momento me di cuenta de que el líquido estaba caliente. Salí corriendo sin pensarlo. El corazón se me aceleró. Empecé a gritar preguntando qué había pasado. Fue entonces cuando vi que no había sido Lorena. Era uno de sus hijos. Tendría unos 15 años. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Quería lastimar al animal. Me acerqué y le dije que no hiciera eso. Solo le pedí respeto. Le dije que no se hacía eso con los animales. Él no bajaba la mirada. No parecía arrepentido. Eso me dio todavía más coraje. En ese momento salió Gael de la casa. Yo pensé que iba a ponerse de mi lado, que iba a llamar la atención a su hijo. Pero fue todo lo contrario. Empezó a defenderlo. Dijo que el perro siempre se la pasaba haciendo gracias y maltratando las plantas de Lorena. Eso no era verdad. Yo lo sabía. Nuestro perrito casi no salía y nunca se metía en su jardín. Intenté explicarlo. Le dije que eso era mentira, que estaban inventando cosas otra vez. Ya un poco molesta por todo lo que venía pasando, les dije que no entendía por qué siempre levantaban mentiras contra mí y contra mi familia. Ahí la discusión empezó a subir de tono. Yo les dije que no había que ser muy inteligente para darse cuenta de que nos estaban copiando todo. Desde la taquería hasta las promociones, que todo lo hacían con la intención de quitarnos clientes. Gael no lo aceptó. Empezó a defenderse, a decir que estábamos equivocados. No quise seguir. No les di oportunidad de continuar la discusión. Tomé a mi perro, que seguía llorando, y lo metí a la casa. Cerré el portón con fuerza. En ese momento sentí algo distinto, una tensión que no había estado ahí antes. Desde ese día supe que la situación había cambiado. Ya no eran solo comentarios, ya no eran miradas incómodas. Sentía que cualquier cosa podía detonar algo más grande. Yo sabía que mis vecinos solo estaban esperando la más mínima provocación para irse contra nosotros. Con el paso de los meses la situación se volvió complicada. Ya no solo era la incomodidad de los comentarios o las miradas. Los vecinos dejaron de pasar frente a nuestra casa. Si tenían que hacerlo, se cruzaban de banqueta o caminaban rápido sin voltear. No nos dirigían la palabra, ni un saludo, nada. La verdad es que eso a mí no me importó demasiado. Prefería el silencio a los problemas. Mientras no se metieran con nosotros, yo podía vivir tranquila. Pensé que así, con el tiempo, las cosas se iban a enfriar y cada quien seguiría con lo suyo. Pero fue en esa temporada cuando todo empezó a sentirse raro. No sabría decir exactamente cuándo comenzó. Solo sé que poco a poco empecé a notar cosas extrañas en el negocio, cosas que no tenían mucho sentido. Los ingredientes empezaron a fallar, así lo sentía yo, como si algo no estuviera bien. Había días en los que al partir los tomates para las salsas, por fuera se veían normales, pero por dentro estaban dañados, olían mal, como si ya llevaran días echados a perder, aunque los acabáramos de comprar. Lo mismo empezó a pasar con la carne. Cuando nos la entregaban para los tacos de la noche, se veía bien por fuera, pero al momento de abrirla salía un olor raro. No siempre, pero sí lo suficiente como para inquietarme. A veces no nos quedaba otra opción más que no usarla y perder ese dinero. Eso me generaba mucha frustración, porque sabíamos que comprábamos todo fresco. No entendía qué estaba pasando. Era como si todo se echara a perder más rápido de lo normal. Al mismo tiempo empezó a pasar algo que me dolió más. Clientes que habían estado con nosotros desde el inicio comenzaron a irse con los vecinos,
dejaron de llegar. Al principio pensé que era coincidencia, que tal vez querían probar algo distinto, pero con el tiempo se volvió evidente. Yo no entendía por qué. Nuestro producto seguía siendo el mismo, la calidad no había bajado, el trato tampoco, pero aún así la gente empezó a dejar de venir. Cada noche había menos mesas ocupadas, menos pedidos, menos ruido. Eso me afectó mucho, no tanto por el dinero, sino por el esfuerzo que habíamos puesto. Sentía que algo se nos estaba escapando de las manos y no sabía qué era. Aún así no perdí la fe. Todos los días le pedí a Dios que nos ayudara, que iluminara nuestro camino, que si estábamos haciendo las cosas bien, nos mandara clientes. Otra cosa que empecé a notar fue una sensación muy rara en la casa. Cuando salía con mi familia, me sentía normal, ligera, tranquila. Pero al regresar, justo al cruzar la puerta, sentía como si algo pesado me cayera encima. No era dolor, era una presión extraña. Las primeras veces pensé que era cansancio, el trabajo, el estrés. Pero esa sensación empezó a repetirse, y no era normal en mí, antes no me pasaba. Era algo que solo sentía dentro de la casa. También empecé a cambiar de humor, me irritaba con facilidad, le gritaba a las niñas por cosas pequeñas, andaba de mala sin razón clara. Brandon intentaba calmarme, me decía que tal vez el estrés me estaba consumiendo. Y yo sabía que en parte tenía razón, pero aún así sentía que algo más estaba pasando. Mis hijas también comenzaron a enfermarse más seguido, nada grave, resfriados, calenturas, cosas comunes. Pero no era normal en ellas, siempre habían sido niñas sanas, y en esa temporada parecía que cualquier cosa las tumbaba. Recuerdo muy bien una mañana en particular. Yo siempre era la primera en levantarme. Abrí la puerta de la casa y vi algo en el suelo. Era una bolsa azul, transparente, colocada en una esquina, justo por donde pasaba la calle. Se veía que tenía algo dentro, un líquido oscuro. No quise tocarla, me dio mala espina, así que la empujé con una escoba para sacarla de ahí. En ese momento la bolsa se rompió y el líquido se esparció. El olor era muy fuerte, muy desagradable. No quise ver con detalle qué era, solo sentí un asco enorme. Cerré la puerta de inmediato y limpié como pude sin acercarme demasiado, pero desde ese momento algo se me quedó en la cabeza. Lo primero que pensé fueron los vecinos. Tal vez no era justo pensar así, pero todo lo malo que nos estaba pasando yo lo relacionaba con ellos. Tal vez porque veía que a ellos sí les iba bien. Su taquería estaba llena. La gente entraba y salía, parecía que no les afectaba nada. Yo sentía que se habían salido con la suya, que nos habían robado el negocio y los clientes. Y esa idea me tenía triste, me quitaba el sueño. Aún así me aferraba a la fe, seguía creyendo que Dios no nos iba a soltar, que en algún momento las cosas iban a mejorar. Algo que empezó a pasarme con frecuencia fue que escuchaba que alguien me hablaba cuando estaba sola en la casa. No era una voz clara ni un diálogo completo. Era más bien como un susurro lejano. Siempre venía de detrás de mí, como si alguien estuviera justo a mis espaldas. Cada vez que lo escuchaba volteaba de inmediato, miraba alrededor, revisaba los cuartos, pero nunca había nadie. La casa estaba completamente sola. Aún así la sensación no se iba, se quedaba flotando unos segundos más. Eso empezó a repetirse en distintos momentos del día. Cuando estaba limpiando, cuando preparaba el almuerzo, cuando peinaba a mis hijas antes de que se fueran a la escuela. No importaba lo que estuviera haciendo. De pronto sentía que alguien me llamaba en voz baja. Me decía que era cansancio, que estaba tensa, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era algo normal. Nunca antes me había pasado algo así. Aún con todo eso, Brandon y yo intentamos seguir adelante con la taquería. Empezamos a hacer más promoción, ofertas más llamativas. Tratábamos de hablar con la gente para que regresara. Queríamos que más personas volvieran a llegar como al inicio. Fue durante una de esas promociones cuando una conocida se me acercó y me dijo algo.
Me comentó que había escuchado que varias personas se habían enfermado después de comer en nuestra taquería. Me lo dijo con cuidado, no como ataque, pero se notaba que el comentario ya estaba circulando. Al principio pensé que era un malentendido, pero con los días escuché lo mismo de otras personas. Lo más extraño era que quienes lo decían hablaban de días distintos. Algunos decían que había pasado la semana anterior, otros que casi 15 días antes. No era posible que algo se hubiera echado a perder durante tanto tiempo sin que nosotros nos diéramos cuenta. Nosotros mismos comíamos de ahí. Yo revisaba todo. Si algo olía raro, no se usaba. Todo se me juntó. El negocio, la casa, los comentarios. Sentí que ya no podía más. Esa noche le hablé a mi mamá. Lloré como tenía mucho tiempo sin hacerlo. Le dije que me sentía muy triste, que sentía que todo lo malo se nos estaba pegando a nosotros. Mi mamá me escuchó con calma. Ella es una persona mayor, tiene más experiencia. Me dijo que todo lo que le estaba contando era muy raro, que no era normal que tantas cosas malas se juntaran de esa manera. Me recomendó que fuera a hacerme una limpia. También me pidió que no dejara de pedirle a Dios, que siguiera orando por mi negocio y por mi familia, que no me rindiera. Así fue como decidí visitar a una curandera conocida en la zona. No fui con grandes expectativas, no buscaba nada en especial, solo quería sentirme un poco más tranquila, descartar que algo malo me estuviera afectando. Durante la limpia la señora fue directa. Me dijo que sentía una envidia muy fuerte de alguien que vivía cerca de mi casa. No me dio nombres, no me preguntó nada, solo lo dijo así. Lo primero que pensé fueron mis vecinos. Fue automático, pero no le dije nada. La comunidad no es grande y no quería crear malos entendidos ni chismes. Preferí quedarme callada y escuchar. La curandera me dijo que esa envidia no era leve, que sentía pensamientos muy negativos dirigidos hacia mí y hacia mi familia. Me dijo que esas personas querían vernos mal, que querían vernos caer, que esa intención estaba muy cargada. Luego me recomendó el contacto de otro curandero. Me dijo que él podía ayudarme mejor. No era de la comunidad, pero trabajaba en el municipio. No quedaba lejos. Me sugirió que fuera con él antes de que la situación empeorara. Me dijo que incluso yo misma podía notar que algo no estaba bien. No solo en la casa, también en mi familia, en el negocio, incluso en mí. Que todo estaba conectado, que no debía tomarlo a la ligera. Me advirtió que ese tipo de energía oscura se alimenta poco a poco, que puede manifestarse como enfermedades, como problemas familiares, como desgaste emocional, que si no se atiende termina por consumirlo todo. Salí de ahí con muchas cosas en la cabeza. No sabía si creerlo del todo, pero en el fondo sentía que algo encajaba. Demasiadas cosas estaban pasando al mismo tiempo, y yo ya no me sentía como antes. Después de hablar con la curandera, decidí ir a visitar al brujo que me había recomendado. Él no me habló de cosas que yo no conociera. Me dio oraciones sencillas, rezos dirigidos a santos que yo ya identificaba desde niña. Mi mamá siempre fue muy religiosa, así que esas palabras no me eran ajenas. Eso me dio un poco de calma. Me dijo que podía ayudarme, que no necesitaba involucrarme con nada oscuro ni extraño, que su trabajo era pesado, pero que normalmente se hacía con magia blanca para contrarrestar ese tipo de cosas, que no tenía por qué ensuciarme las manos ni cargar con algo que no me correspondía. También me comentó que no me dejara vencer por ese tipo de personas, que ese tipo de gente se alimenta de ver caer a los demás, que lo que más les da fuerza es saber que pueden quebrar a personas de buen corazón, que lo peor que podía hacer era entrar en su juego. Yo le dije la verdad, que no quería conflictos, no me gustaba meterme con nadie. Lo único que buscaba era estar tranquila con mi familia, trabajar, salir adelante, vivir en paz, nada más. Después de eso, poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. La reputación de la taquería ya estaba dañada y eso no se arregla tan fácil, pero yo no me quedé de brazos cruzados. Empecé a moverme más, ir a eventos donde podía llevar una taquería móvil, cuando había eventos culturales en la plaza, cuando había kermés en la escuela de mis hijas. Ahí estaba yo,
vendiendo, dando la cara, demostrando cómo trabajábamos. Con el tiempo la gente empezó a confiar otra vez. Algunos regresaban, otros llegaban por primera vez. Yo cada mañana me levantaba con más ánimo. Me repetía que me iba a ir bien, que no podía rendirme. Hubo una temporada en la que las cosas mejoraron mucho. El trabajo volvió a fluir. El ambiente en la casa se sentía más ligero. Agradecí a Dios todos los días. También agradecí al brujo, pero él siempre me decía lo mismo. Me repetía que no era gracias a él, que él solo estaba limpiando malas energías, que todo lo bueno que me estaba pasando era porque yo era trabajadora y responsable, que eso siempre termina dando frutos. Las personas que le echan ganas a la vida, tarde o temprano salen adelante. Nos dio protección. Me dijo que siguiéramos con nuestras oraciones y que no bajáramos la guardia. Pero cuando los vecinos vieron que nos estaba yendo bien otra vez, algo cambió. Esta vez no fue directo conmigo, fue con mi marido. Brandon empezó a tener dolores de cabeza muy fuertes. Le daban de repente, incluso mientras trabajaba conmigo en la taquería. A veces estaba cortando carne o preparando una salsa y de pronto tenía que sentarse. Decía que sentía como si alguien le estuviera martillando la cabeza con mucha fuerza. Las punzadas eran tan intensas que se le nublaba la vista. Lo más extraño era que así como llegaban, se iban, pero no sabíamos cuándo iban a aparecer. Eso me preocupó mucho. Se lo comenté al curandero. Él me dijo que estaban intentando hacer un trabajo más fuerte, que la mujer tenía mucho coraje y mucha envidia, que estaba metiendo cosas malas no solo contra mí, sino también contra mi marido y mis hijos. Le pedí que nos ayudara, que hiciera lo que pudiera para alejarnos de eso. Él me dijo que no me preocupara, que lo que nos estaban haciendo era fuerte, pero que podía controlarlo, que no estábamos solos. Hubo un día en particular que llegué a mi casa y me sentí muy triste. Me senté sin ganas de nada. No entendía qué habíamos hecho mal. Nunca nos metimos con ellos, nunca les deseamos nada malo. Siempre nos enfocamos en nuestro trabajo y nuestra familia. Lo más doloroso era escuchar que ellos decían que nosotros éramos los conflictivos, que éramos los envidiosos, que les teníamos odio porque también habían puesto su taquería. Eso me parecía muy injusto. Intenté hablar con Lorena en más de una ocasión, siempre con calma, pero ella se cerraba, se ofendía. Sentía que todo lo que yo decía era un ataque, aunque yo solo buscara dialogar como una persona tranquila. Ahí entendí que no todos quieren arreglar las cosas. Algunos prefieren vivir en el conflicto. Una mañana recibí una llamada del curandero. Fue temprano. Su voz sonaba seria. Me dijo que en cuanto mis niñas salieran de la escuela, debía ir con mi marido a su casa. No me explicó mucho, solo repitió que necesitaba verme, que era importante, que había visto algo delicado y que era mejor que estuviéramos todos juntos. Le pedí que me diera más información. Quería saber qué estaba pasando. Pero él solo me dijo que confiara, que fuera, que llevara a mi familia completa. Eso fue todo. En cuanto recogí a las niñas, le dije a Brandon que teníamos que ir a ver al curandero. Él aceptó sin problema, aunque se le notaba la intriga. Yo también estaba inquieta. Sentía una presión en el pecho que no podía explicar. Cuando llegamos, el curandero estaba tranquilo. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Nos recibió con calma, como si nada fuera urgente. Empezó a hacernos limpias. Habló un poco con las niñas. Les preguntó cosas simples. No parecía preocupado. Yo no entendía. Le pregunté directamente qué era lo que nos quería decir. ¿Por qué nos había llamado con tanta urgencia? Él solo dijo que estaba un poco preocupado por la familia, que quería vernos, que necesitaba asegurarse de que estuviéramos bien, que también era importante limpiarnos y protegernos. Nos quedamos ahí varias horas, casi 4. Nos habló de su trabajo, de casos complicados que había visto, de cómo muchas personas no creen en la maldad ajena hasta que empiezan a sufrir las consecuencias. Antes de irnos nos dio la bendición. Nos recordó que Dios siempre está presente, que nada pasa sin razón. Y dijo algo que se me quedó muy marcado, que todo lo bueno y todo lo malo que uno hace en la vida se paga, de una forma u otra.
Esas palabras seguían resonando en mi cabeza y ni habíamos avanzado ni la mitad del camino de regreso. De pronto el teléfono de mi marido sonó. Era uno de sus amigos más cercanos. Le preguntaba si estaba bien. Le hacía muchas preguntas seguidas. Brandon no entendía nada. Fue entonces cuando nos enteramos de lo que había pasado en la casa de los vecinos. Le dijeron que habían llegado 2 camionetas con los vidrios polarizados, que todo había sido muy rápido. La casa había quedado hecha un desastre. Nadie de esa familia había salido con vida. Sentí que todo mi cuerpo empezó a temblar. No sabía exactamente qué había pasado. No regresamos a nuestra casa. Nos fuimos directo con mi mamá. El pueblo es pequeño, todo se sabe rápido. Nos confirmó lo que había ocurrido. Nos dijo que nadie había sobrevivido. Todo había sido horrible. Yo lloré mucho. No podía entenderlo. No lograba procesar lo que estaba pasando. Abracé a mis niñas con tanta fuerza como pude, como si hubieran sido ellas las que estuvieron en peligro. Esa noche no volvimos a casa. Dormimos con mi mamá. Yo no dejaba de pensar en todo lo que habíamos vivido en los últimos meses. Al día siguiente regresamos. Fue entonces cuando vi la casa de los vecinos. Estaba completamente destrozada. El portón tenía agujeros por todos lados. Había manchas rojas que ya se estaban secando. Las puertas estaban tiradas, las ventanas rotas. Todo parecía sacado de una pesadilla. La policía había llegado desde el día anterior, tarde, como siempre. Había cinta, gente mirando desde lejos. ¿Qué habían hecho ellos para que alguien viniera a cobrar algo de esa manera? Sí, habían sido malos con nosotros, habían hecho daño, pero eso no explicaba algo tan grande. Me quedé parada frente a esa casa por varios minutos, sintiendo un nudo en el estómago. Fue ahí cuando lo entendí. El curandero nos había llamado para evitar que estuviéramos ahí, para que no escucháramos nada y no viéramos nada. Muchos vecinos dijeron que los ruidos habían sido horribles, que fue algo que nunca iban a olvidar. Lo que él había intentado hacer no era detener nada, era protegernos, evitar que viviéramos eso a unos metros de nuestra casa, evitar que ese recuerdo se nos quedara grabado para siempre. Hasta el día de hoy no puedo olvidar cómo quedó la casa de los vecinos. Cada vez que paso por ahí, la imagen vuelve sola. Las paredes dañadas y el portón destrozado. El silencio pesado que se quedó flotando después de todo. No puedo dejar de pensar en el terror que debieron haber vivido, en lo que sintieron en esos últimos momentos. Es algo que todavía me aprieta el pecho. En el pueblo nadie entendía bien qué había pasado. Durante mucho tiempo ese fue tema de todas las conversaciones. Todos se preguntaban por qué habían terminado así. Había muchas versiones. Algunas personas decían que Lorena y Gael estaban metidos en negocios extraños. Otros decían que debían dinero. Pero la verdad es que nada de eso pudo confirmarse. El curandero me dijo después que todo lo que uno hace se regresa. Me aclaró que no estaba diciendo que esa familia mereciera lo que pasó, que nadie merece algo así. Pero también me dijo que cuando se actúa con tanto rencor y maldad contra personas que no se meten con nadie, la vida a veces cobra de formas que no entendemos. Siendo honesta, no quiero creer del todo que las cosas funcionen así. Me duele demasiado pensar que eso sea una especie de castigo. Me duele imaginar cómo vivieron sus últimos momentos. La angustia, el miedo, el sufrimiento, no es algo que me dé paz. Lo único que deseo es que ellos y sus hijos estén descansando en paz, que ya no haya dolor, que ya no haya miedo. Con el tiempo la casa quedó abandonada. Pasaron los años y nadie la compró. Nadie mostró interés. Es como si el lugar hubiera quedado marcado, como si nadie quisiera acercarse demasiado. Solo quedó su historia rondando entre la gente del pueblo. Nosotros seguimos adelante. No teníamos a dónde ir. Tampoco sentíamos que tuviéramos que huir. Yo le dije a mi esposo que nosotros no debíamos nada, que siempre trabajamos limpio, que no teníamos por qué andar corriendo de nadie. Siempre hicimos las cosas pensando en nuestros hijos, en darles lo mejor que pudiéramos.
Y hasta el día de hoy, eso ha funcionado. No fue fácil, pero aquí seguimos. A veces escucho comentarios de algunos vecinos. Dicen que de repente se oyen cosas en esa casa abandonada. Ruidos, pasos. Incluso hay quienes aseguran que en algunas ocasiones se escuchan llantos desde adentro. Nada de eso se ha podido confirmar. Siempre son rumores. Lo que sí es cierto es que la energía de ese lugar se siente pesada, cargada de emociones fuertes, de cosas que no se resolvieron. Yo supongo que por eso aún hay manifestaciones, porque hay dolores que no se van tan fácil. Solo espero que donde quiera que estén hayan encontrado descanso y que nunca más nadie tenga que vivir algo parecido. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Saludos huéspedes, mi nombre es Irene. Cuando era joven y tendría unos 25 años, vivía en una vecindad en una ciudad. No era un lugar grande, pero estaba bonito, tenía buena ubicación y eso me ayudaba mucho porque todo me quedaba cerca. Tiendas, transporte y mi trabajo. En general yo me sentía tranquila ahí. La vecindad era sencilla, varias viviendas alrededor de un patio común. Cada quien hacía su vida. Nos saludábamos, a veces platicábamos un poco, nada fuera de lo normal. Yo no era una persona problemática ni buscaba conflictos. Siempre he preferido mantenerme al margen. Lo único que no me gustaba del lugar era una vecina que vivía 2 puertas a la derecha de mi casa. Era una mujer de unos 40 y tantos años. Su nombre era Leonor. Desde el inicio me causó una sensación rara. No sabría explicar por qué. Cada vez que pasaba, ella se me quedaba viendo. No era una mirada normal, era fija, incómoda, como si yo le debiera algo. Eso me ponía nerviosa, pero intentaba no darle importancia. Yo seguía con mi rutina, salía a lavar ropa, barría mi pequeño patio. Me decía a mí misma que no tenía por qué imaginar cosas donde no las había, que tal vez ella era así con todo el mundo. En ese tiempo me costaba mucho ahorrar dinero. Mi sueldo apenas alcanzaba para lo básico, así que decidí buscar otra forma de ganar un poco más. Fue cuando empecé a vender zapatos por catálogo. No era gran cosa, pero me ayudaba. Al principio me daba mucha vergüenza. No sabía a quién ofrecerle. Me sentía incómoda tocando puertas. Pensaba que me iban a rechazar. Pero con el paso de las semanas fui agarrando confianza. Empecé con pocas clientas, algunas vecinas, algunas conocidas. Poco a poco las cosas se fueron dando. No ganaba mucho, pero sí lo suficiente para sentirme más tranquila y no andar tan justa todo el tiempo. Lo que no me esperaba era que mi vecina Leonor empezara a hacer lo mismo. De pronto supe que también estaba vendiendo zapatos por catálogo. Eso me incomodó. Yo era la única que lo hacía en la vecindad, al menos hasta ese momento. Una de mis clientas, que también era vecina, me comentó que Leonor era muy envidiosa. Me dijo que como vio que yo estaba sacando algo de dinero, quiso copiarme el negocio. Eso me molestó, pero no dije nada. Estaba cansada y no quería problemas. Con el tiempo la situación se volvió más incómoda. Leonor iba a las mismas casas donde yo ofrecía. Mis clientas no le compraban, pero sí me decían que ella iba a buscarlas. Eso me molestó mucho. Había muchas casas a las que yo no iba, y aún así ella prefería ir justo donde yo ya tenía clientas. Eso me empezó a afectar, no tanto por el dinero, sino por la intención. Sentía que lo hacía a propósito, que quería incomodarme. Un día decidí hablar con ella, toqué su puerta, me armé de valor y le hablé de la manera más amable que pude. Le pedí que buscara otras clientas, que no me quitara las mías. No lo hice gritando ni insultando, solo fui directa. Su reacción fue muy distinta a lo que esperaba. Se indignó, se notaba que no pensó que yo le reclamaría. Tal vez me veía tranquila, tal vez pensó que yo no iba a decir nada. Me dijo que no anduviera inventando chismes, me llamó envidiosa. Empezó a darme sermones como si yo fuera una niña. Yo insistí en que mis clientas me lo habían dicho, que no estaba inventando nada.
No me dejó terminar. Me cerró la puerta en la cara. Me quedé parada unos segundos sin saber qué hacer. Al final regresé a mi casa y me dije que no valía la pena seguir con eso. Intenté dejarlo pasar, seguir con mi vida, con mi trabajo. Pero desde ese día las cosas empezaron a cambiar, de una forma muy extraña. Empecé a sentirme incómoda en mi propia casa. A veces encontraba cosas fuera de lugar, como si algo no estuviera bien. Con el paso de los días empecé a sentirme mal del estómago. No era un dolor normal. Por las noches cuando me acostaba, sentía como si algo grande se moviera dentro de mí. No sabía cómo explicarlo. Era una sensación muy clara, como si algo se desplazara lentamente por dentro. Había noches en las que me levantaba corriendo al baño con ganas de vomitar. Me inclinaba frente al excusado y hacía el intento, pero nunca salía nada. Yo sentía como si una serpiente estuviera intentando salir desde mi estómago, como si subiera, como si se arrastrara por dentro. En algunas ocasiones juraba que algo se retorcía en mi garganta. Me tocaba el cuello, trataba de respirar profundo, pero no había nada. Solo era esa sensación desesperante que no me dejaba en paz. Una mañana, cuando salía para ir a mi trabajo principal, vi algo frente a mi puerta. Era un gatito sin vida. No parecía reciente. Estaba completamente seco, como si llevara mucho tiempo así. El olor era muy fuerte. Me tapé la nariz de inmediato. Sentí náuseas. No podía dejarlo ahí porque estaba justo en la entrada. Así que con mucho cuidado lo moví y lo llevé al bote de basura que estaba fuera de la vecindad. Desde ese día mi salud empezó a deteriorarse más rápido. Me sentía débil, mareada. Había días en los que no podía levantarme de la cama. Tuve que pedir permiso en mi trabajo para faltar. No tenía fuerzas. Sentía que si me ponía de pie me iba a caer. Incluso cuando llegaron los pedidos de zapatos, no pude entregarlos en la fecha que había prometido. Me sentía muy mal por eso, pero era imposible. Mi cuerpo no respondía. Había días en los que pasaba horas recostada sin poder moverme bien. Lo peor fue que no fue solo una vez. Los días que lograba salir, encontraba más animales sin vida cerca de mi casa. Pájaros pequeños, siempre afuera, siempre cerca de mi puerta. Estaban igual que el gato, secos, como si no fueran recientes, pero el olor siempre era muy fuerte. Eso ya no me parecía normal. Sentía miedo, sentía que algo estaba muy mal. Un día se lo conté a una de mis clientas. Ella me escuchó con atención y luego me dijo algo que me dejó inquieta. Me comentó que eso no era normal, que esos síntomas y lo de los animales parecían más bien brujería. Me recomendó hacerme una limpia. Me dijo que no dejara pasar más tiempo. Ese tipo de cosas no aparecen de la nada. Yo no le respondí mucho, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Pasaron algunos días y no pude sacarlo de mi cabeza. La sensación en el estómago seguía, cada vez más fuerte y más clara. Era como si algo viviera dentro de mí. Cuando me acostaba boca arriba sentía los movimientos con más claridad, como si tuviera un bebé dentro, algo que se movía lentamente. Era muy extraño porque no se veía nada desde fuera. No había cambios visibles, pero por dentro se sentía. A veces ardía y otras se retorcía. Como el malestar no cedía, decidí buscar otra opción. Ya había ido con médicos, me hicieron estudios, incluso me realizaron un ultrasonido y no encontraron nada fuera de lo normal. Me dijeron que físicamente estaba bien, que no veían nada que explicara esos dolores. Tampoco coincidían con mi periodo ni con algo común. Fue entonces cuando acepté ir con una curandera. No fue idea mía al inicio. Uno de mis compañeros del trabajo principal me la recomendó. Me dijo que era una persona seria y que a él le había ayudado mucho en un momento complicado. La curandera fue directa desde el principio. No me preguntó demasiado. Luego me dijo que había una mujer que vivía en la misma zona que yo que me tenía mucha envidia. Me dio una descripción general, no mencionó nombres,
Pero era imposible no pensar en mi vecina. Todo coincidía. Me dijo que era una mujer de muy mal corazón, que al verme joven y esforzándome por salir adelante, algo dentro de ella se había llenado de coraje, que no soportó verme crecer, que quiso hacerme caer, que lo que más había detonado no fue solo la envidia, fue que yo la confrontara, que fuera a su casa a reclamarle. Eso, según ella, fue lo que hizo que la situación se volviera más pesada. Me explicó que los animales que aparecían afuera de mi casa no eran casualidad, que ella los ponía ahí, que estaban cargados de mala energía, que por eso se veían secos, que no era algo natural, que todo tenía una intención detrás. Luego empezó a darme recomendaciones. Me dijo que tenía que cuidarme mucho. Una de las más importantes era que cuando abriera la puerta de mi casa no me asomara de inmediato, que primero me hiciera a un lado, que dejara que la puerta se abriera por completo. Según ella, así evitaba que las malas energías me atacaran de frente. También me dijo que después tenía que barrer hacia afuera, siempre hacia la calle, para sacar cualquier cosa mala que hubiera entrado. Que no barriera hacia adentro, eso solo regresaba lo malo a la casa. Me dio protecciones sencillas y una oración que tenía que hacer antes de salir de casa y antes de regresar. Antes de despedirme me dijo que no me preocupara, que había pedido ayuda a tiempo, que eso era lo más importante. Salí de ahí y lloré todo el camino de regreso. Lloré de coraje, de tristeza. No entendía por qué esa mujer me estaba haciendo daño. Yo nunca quise problemas, nunca quise competir con nadie. Solo quería salir adelante. La curandera también me advirtió algo más. Me dijo que no la confrontara otra vez, que no intentara hablar con ella. Era una mujer de energía muy oscura y mal corazón. Cualquier enfrentamiento solo podía empeorar las cosas. Me comentó que lo mejor era ignorarla. Ese tipo de energía se alimenta del conflicto, que mientras más atención se le da, más fuerza toma. La mejor forma de combatirla era no alimentarla. Yo le hice caso. Estuve viviendo en esa casa apenas un mes más. Intenté seguir con mi rutina, con mis trabajos, con mis ventas. Pero ya no me sentía tranquila. Cada día que pasaba sentía que el lugar me pesaba más, como si algo ahí no quisiera que yo siguiera. Mi amiga incluso me ayudó a buscar otro lugar. Encontramos una casa sencilla, pero limpia. Yo preferí no enfrentar a esa mujer otra vez. No quería combatirla, no quería conflictos. Ya había aprendido que eso solo empeoraba las cosas. Lo mejor era irme y buscar paz, dejar atrás todo lo que me estaba enfermando. No podía dejar de pensar en los animales que aparecían afuera de mi casa. Eso fue lo que más me marcó. Sentía miedo cada vez que abría la puerta. No quería encontrarme con nada más. Antes de irme, la curandera fue a mi casa. Me dio la bendición y me deseó lo mejor. Me dijo que cerrara ese ciclo sin rencor, que no deseara mal y solo pidiera protección y tranquilidad. Me dijo que no me preocupara por esa mujer. Todo lo malo que uno hace en la vida se regresa. Yo la escuché, pero la verdad no quise pensar mucho en eso. Ya tenía suficientes cosas en la cabeza. El día que me fui de la vecindad, sentí un alivio enorme, como si algo se soltara dentro de mí. Dejé ese lugar sin voltear atrás. Solo quería empezar de nuevo, estar tranquila, sentirme segura otra vez. Yo todavía recuerdo lo que se movía dentro de mí, esa sensación tan clara, tan real, algo que ni siquiera los doctores supieron explicar, pero que yo sentí con todo mi cuerpo. Por eso hoy lo digo sin miedo. La brujería existe, los malos deseos existen. Yo aprendí que no todo se ve, que no todo tiene explicación lógica, y que a veces la mejor forma de protegerse no es pelear, es alejarse y seguir adelante sin cargar con el rencor de otros. Saludos, mis queridos huéspedes. Antes de despedirnos, queremos agradecerte de corazón por habernos acompañado hasta el final de estas historias. Gracias por tu tiempo, por el espacio que nos das en tus noches, en tus trayectos y en tus momentos a solas.
Estas historias no solo se cuentan para asustar, sino para recordar que no todo es visible y que a veces el verdadero terror nace de las personas y de sus intenciones. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.